Muy buenos días. Hoy, dentro de la entidad donde vivo, veremos el tema de la guerra cristera. ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Y a qué conclusiones se llegaron? Esta guerra cristera, como sabemos, se desarrolló desde los años 1926 a 1929 y se les denominaba cristeros a todos aquellos soldados, por así decirlo, que defendían su fe, que defendían su religión en nombre de Cristo Rey. Por eso se les llamaba cristeros. Como antecedentes podemos ver, la Constitución de 1917 retomó las ideas anticlericales, o sea, en contra de la Iglesia como institución de los liberales del siglo XIX. El enfrentamiento existente entre la Central Sindical, CROM, Confederación Regional de Obreros Mexicanos y los demás sindicatos independientes de izquierda, conocidos como rojos, y los católicos. La CROM, para debilitar a sus antagonistas, funda una iglesia cismática con un papa mexicano. Causas: descontento por la explotación de yacimientos petroleros por las compañías de Estados Unidos. Surgimiento de un movimiento nacionalista. La Iglesia Católica rindió honor al Papa, que era un soberano extranjero. Fechas importantes. 1 de noviembre de 1926. Primer movimiento armado. 14 de julio del mismo año. Se promulga la Ley Calles. Esta que en específico de qué se trataba, que prohibió todo tipo de culto religioso en aquella época, ya sea misas, procesiones, peregrinaciones, o sea, cualquier actividad relacionada con la Iglesia Católica. 31 de julio de 1926. La ley Calles entra en vigor en todo el país. En enero de 1927 estalló la Revolución Cristera. En 1927 el gobierno recurrió a agraristas, o sea, quienes lucharon en favor de los campesinos, involucrándolos en ocasiones en contra de su voluntad. ¿Qué acciones se llevaron a cabo? Por parte de la Iglesia, cerró los templos y suspendió el culto religioso. Comenzó un boicot económico en contra del gobierno. ¿Esto qué quiere decir? No comprar ningún producto. Inició manifestaciones pacíficas. Surgieron levantamientos armados en todo el país a cargo del general Gorostieta. ¿Qué hizo el gobierno? Cerró las iglesias e inventario lo que contenían las mismas. Rechazó la petición de reforma de la Constitución. Emprendió una persecución religiosa que casi acababa con la iglesia. Esto incluyendo a los sacerdotes que desobedecieran o desacataran la ley Calles. El ejército presionaba ejecutando prisioneros, matando civiles, destruyendo poblados y arruinando a la población. Cifras. Se habló de un total de 250,000 muertos, entre civiles y militares, a lo que había que agregar los gastos del ejército y las consecuencias económicas de la crisis.
¿Cómo afectó al campo? La guerra, al afectar el centro agrícola de México, hizo sentir sus consecuencias. Poco a poco la actividad del campo y de las pequeñas ciudades se paralizaba, mientras que la inmigración a Estados Unidos adquiría enormes proporciones, convirtiéndose en un serio problema. Veamos algunos aspectos. 1925. La lucha tomó más fuerza. Esto involucró a grupos católicos, la finalidad era conseguir la libertad religiosa, o sea, la libertad de culto. 1926, esto llevó al gobierno a la prohibición del culto católico y castigos a los religiosos. Principales generales: Eulogio Ortiz, Espiridión Rodríguez, Saturnino Cedillo, Lázaro Cárdenas, Miguel y Maximino Ávila Camacho. Principales cristeros: Pedro Quintana, Aurelio Acevedo, José Velasco, Carlos Díaz, Luis Navarro, Jesús Degollado y Victoriano Ramírez. 1928. ¿Qué sucedió? Hubo elecciones presidenciales, resultando ganador el general Álvaro Obregón. Se da un primer acuerdo para el fin de la guerra. Este mismo es asesinado por José León Toral. Se perdieron los acuerdos para finalizar la guerra y entró como presidente Emilio Portes Gil. ¿Qué más sucedió? Se hizo que la Iglesia cediera a las condiciones de la Constitución. A pesar de firmarse los acuerdos que acababan con la guerra, los cristeros no lo vieron así. Los militares, en venganza, perseguían y torturaban a cristeros, obviamente incluyendo a sacerdotes. Acciones posteriores. Don Lázaro Cárdenas suspendió en 1938 la aplicación de la ley anticlerical, o sea, la llamada Ley Calles, e hizo extensivo el perdón a toda la República. Así logró que los mexicanos vivieran en paz. En 1936, el presidente general Lázaro Cárdenas prometió que su gobierno no cometería con la Iglesia los errores de sus predecesores, ordenó devolver los templos y permitir el regreso de los sacerdotes. Obviamente también en algunos estados donde se desarrolló este acontecimiento, donde tuvo más movimiento, fue en los estados de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Guanajuato y Querétaro. Y con estas acciones que propuso el presidente Lázaro Cárdenas, pues en cierta forma antes se puso fin a una guerra, pues sí, una guerra injusta que tuvo como consecuencia pérdidas económicas y pérdidas de vidas humanas. Esperemos esto no vuelva a pasar. Ojalá les haya gustado este video acerca de la guerra cristera. Muchas gracias. Hasta pronto.